En este caso, fíjense que tenemos dos ejes cartesianos, sigue estando X, sigue estando la Y, seguimos teniendo la escala. Fíjense que, como en algunos ejemplos de las dos páginas anteriores, en este caso la escala está escrita por más de que haya algunos números que se salteen. En este caso deja solamente los números que son representativos, por eso no está toda la escala completa. Algo para distinguir también de las actividades anteriores, fíjense que ahora solamente no está la X y la Y, sino que aparte tienen una descripción, que en este caso al eje X le corresponde horas que pasan y al eje Y litros de agua. En este caso, cada uno de los ejes tienen una puntualidad, es decir, que no son números elegidos al azar. Ese 0, 1, 2, 3, 4 del eje X representan las horas. En este caso están señaladas 2 horas, 5 horas, 7, 10 y 12. Mientras que en el eje Y tenemos los litros de agua. En este caso se está hablando de un tanque que tiene agua en este caso, 0 litros de agua, pero después tiene 100, 200, 300 y así va subiendo hasta el valor máximo, que en este caso es 800. Tanto la escala de X como la escala de Y, fíjense que no son la misma. ¿Por qué digo que no son la misma? Porque, por ejemplo, el eje X va de 1 en 1, va contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta el 12, pero el eje Y tiene distinta escala, porque van contando de 100 en 100. Esto sí puede pasar, hasta el momento habíamos visto que tanto la escala de X como la escala de Y eran iguales, pero sepan que, de acuerdo a la situación problemática que se plantee, no necesariamente tienen que ser iguales. Sí se tiene que cumplir la escala, es decir, que si el eje Y van a ir contando de 100 en 100, tiene que estar el 100, 200, 300, ¿está bien? No puede ir el 100, 150, 300, 350, ¿se entiende? Tiene que mantener esa diferencia entre un valor y otro. Vamos a leer entonces el enunciado de acá del ejemplo de la teoría. El gráfico muestra la cantidad de agua sobre el eje Y que ingresa o sale de un tanque de 800 litros a medida que pasa el tiempo, que corresponde al tiempo que figura en el eje X, en horas. Y acá señala algunas partes, algunas interpretaciones que podemos tener del gráfico. Algunas interpretaciones son que el tanque estaba vacío y entró agua. Fíjense que acá en el punto apenas inicia el conteo de horas, pido disculpas si escuchan a mis perros ladrar, el punto 0 está acá y fíjense que el tanque se va llenando de acuerdo a la gráfica se va incrementando hasta llegar al valor de 800. Eso significa que el tanque estaba vacío y que se fue llenando hasta su capacidad máxima, que son 800 litros. Por otro lado, otra interpretación es que en 2 horas tenía 400 litros. ¿Cómo nos fijamos esto? Porque las horas corresponden al eje X. En este caso tenemos 2 horas y a las 2 horas, fíjense que acá hay un puntito marcado que está señalado como los 400 litros, ¿sí? A las 2 horas entonces el tanque se llenó hasta los 400 litros. Otra interpretación es que tardó 5 horas en llenarse. Fíjense que desde 0 hasta que llegó a su punto máximo pasaron exactamente 5 horas, por eso esa interpretación. Durante 2 horas no entró ni salió agua. ¿A qué hace referencia esto? Fíjense que entre las 5 y las 7 horas pasaron 2 horas en las que no entró ni salió agua. ¿Esto qué significa? Que el tanque tiene una capacidad constante de agua. No incrementó agua, ni siquiera es que se fue desagotando. En este caso hay un tramo que es constante, que dura exactamente 2 horas. En 3 horas se vació. ¿Por qué dice que en 3 horas se vació? Porque desde su capacidad máxima, que eran los 800, pasó hasta abajo. ¿En cuántas horas? De 7 a 10 pasaron 3 horas. Entonces por eso esta interpretación. Y por último, volvió a entrar agua y se llenó en 2 horas. Desde las 10
hasta las 12. Esta función, fíjense que se incrementa, sube hasta tocar de nuevo el punto que termina en 800. ¿Y en cuánto tiempo se llenó? En 2 horas. En este caso, fíjense que tenemos un gráfico, un solo gráfico, en el que se pueden interpretar varias cosas de acuerdo a lo que se está analizando. ¿Está bien? En este caso hay que tener en cuenta para hacer la primera actividad el tramo rojo de la gráfica. El tramo rojo en el gráfico, fíjense que aumenta. ¿Por qué aumenta? Porque la función se va hacia arriba. Fíjense que ustedes tienen bien marcados los colores en su libro y fíjense que en los tramos que son rojos, la función aumenta. La gráfica va hacia arriba, entonces aumenta. En la parte azul se mantiene constante. Esta parte que está horizontal se le llama que la función es constante, porque ni sube ni baja, sino que se mantiene. Y por otro lado, en esta parte que es verde, disminuye. La función se está yendo hacia abajo. Entonces, en este tramo se dice que la función está disminuyendo. En la actividad número 7 tenemos que observar el gráfico y decir si la función aumenta, se mantiene constante o disminuye. Es decir que en estos casilleros que tenemos que completar con la palabra aumenta, constante o disminuye, de acuerdo a lo que corresponda. Tenemos las horas del día, que corresponde al eje X, miles de visitas a una página web, eso es lo que representa el gráfico. Cada uno de los ejes tiene su escala. En este caso, fíjense que el eje X va contando de 2 en 2, mientras que el eje Y va contando de 1 en 1. ¿Está bien? Su escala se mantiene. Tenemos toda la escala completa, así que no tenemos que hacer como en ejercicios anteriores que teníamos que completar. Simplemente mirar y completar con cada una de estas opciones. En este caso, tenemos que observar el gráfico en el tramo de 0 a 2. Una observación: en todos estos valores que vamos a ir señalando, nos tenemos que fijar siempre en el eje X, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Tenemos la gráfica desde el valor 0 hasta el valor 2. La gráfica desde el valor 0 hasta el valor 2 es justamente este tramo. Tengo este tramo. Ahora bien, ¿con qué palabra completo? ¿Ese tramo está aumentando, se está manteniendo constante o está disminuyendo? Disminuyendo. Bien, fíjense que en la gráfica la función está yendo hacia abajo, entonces en este caso disminuye. Vamos entonces al ítem B. Tenemos que mirar el tramo de la gráfica que está entre el valor 5 y el valor 6. Si bien acá en la escala no me lo está señalando, el valor 5 está acá justo a la mitad, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar el tramo entre este punto 5 y el punto 6. Fíjense que este tramo, justamente este pedacito del tramo, está de forma horizontal. Es constante. Muy bien, en este caso, cuando el gráfico está horizontal, se le llama constante. En esta actividad número 8, solamente por una cuestión de comodidad para ir resolviendo después, lo que hice fue agregar la escala. Ustedes también lo pueden hacer. Completar la escala significa completar los valores de cada uno de los ejes. En el punto 8 les dice, observar el gráfico y completar los casilleros con números enteros. ¿Por qué hace referencia a estos números enteros? Significa que los números no tienen que tener decimales. Por ejemplo, el 2,5, el 4,5, ¿sí?
solamente con números enteros. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? El que corresponda, pero valores que no tengan decimales. Dicho esto, vamos a ir completando. Tenemos que completar con valores que pertenezcan a la gráfica, a las rectas que están representadas acá. Y para eso tenemos acá unas, voy a marcar así, bien. El primer valor entonces sabemos que en todo par ordenado el primer valor corresponde a X y el segundo valor corresponde a Y. Vamos a completar el primer casillero de acá del ítem A. El punto 2 de X está acá. ¿Con qué valor completamos? ¿Cuál es el punto que está sobre esta gráfica? El punto que está sobre la gráfica es este. No marco otro porque en realidad me está diciendo que el eje X, el valor del eje X vale 2. Entonces ya tengo que mi valor en X es 2. Voy a subir hasta tocar la gráfica. ¿Qué coordenadas tiene entonces? Punto 2, 5. Entonces por aquí vamos a completar con el punto 5. Vamos a completar el primer renglón. Después pasamos al siguiente. Vamos con el C. Sabemos que el eje X tiene coordenadas 7. ¿Con qué número vamos a completar acá? Correspondiente al valor del eje Y. ¿El 2? Vamos a ver. Sí. Punto 7. Voy a subir hasta tocar la gráfica. Bien, 7, 2. Excelente. Vamos ahora con el ítem E. Para mantener ahí, completamos primero la primera fila. Sabemos que el valor de X es 8. ¿Con qué número completamos acá? 0. 0. 8 de X y de Y el valor 0. Perfecto. De la misma forma, vamos El a 7 y el hacer 3. el 7 y el 3. Bien, completo acá No, entonces el con 3 y el el 7. 2. Bien. El 3 y el 7. En este caso, fíjense que el valor que nos da por dato es la ordenada. Entonces, ya no vamos a partir del eje X, sino que vamos a partir del eje Y. El eje Y me dice que tiene valor 7. 7. Entonces voy a continuar hasta tocar la gráfica. Justo acá. ¿Qué coordenada tiene de X? 3. Así que muy bien dicho. Tiene coordenadas 3. Vamos con el D. Tenemos el valor 6 de la Y. ¿El 0? Bueno, me dicen 4. el 0. Fíjense que justamente lo voy a señalar con otro color, así lo distinguimos. La gráfica toca justo acá, acá y acá. Tenemos 3 opciones, pero fíjense que justamente estas dos no son un número entero. ¿Por qué? Porque este primer punto está entre el 2 y el 3. Podría ser 2,5, pero me está diciendo que el enunciado que no tiene que tener decimales. En esta opción también está entre el 3 y el 4, así que podría ser el 3,5. Pero como me está pidiendo que el valor con el que se complete no tiene que tener decimales, vamos a utilizar esta primera opción, que justamente, como bien alguien lo dijo, corresponde al valor 0. 0 de X. En el siguiente, en el ítem F, pasa algo similar. Fíjense que tenemos primero el valor 1, el valor 1 de Y. Valor 1 de Y, si continuamos su línea. Iba a decir 14, pero es decimal. Bien, porque los demás justamente caen a la mitad y no tiene que tener decimales. Así que en este caso elegimos la opción de 14. Les explico cómo hacer el ítem G y el que sigue. Tienen que escribir todos los valores que tienen ordenada 5. Ahí la compañera me dijo 2, 5. Muy bien, no es el único, ¿eh? Hay más. ¿El 5 y el 3? Fíjense que la ordenada tiene que ser 5. Es decir, que tienen que ser todos los puntos que están en la línea del valor 5. En este caso, 2, 5. 13, 5. 11, 5.
11, 5. Muy bien, 11, 5 también. 11, 5. ¿Qué otro? 4, 5. Bien. 4, 5. ¿Qué otro? 13, 5. Bien, 13, 5. 13, El 5. 6, Bien, 12, nos 5. falta este. 12, 5. Excelente. En este caso, por ejemplo, en el ítem H, les dice los valores de X que están entre el 0 y el 2. Vamos a ubicar en el eje X el tramo entre 0 y 2. Ese tramo que está entre el 0 y el 2, ¿está aumentando? ¿Está disminuyendo? ¿O está constante? Disminuyendo. Bien, fíjense que en este caso, este tramo que va entre el 0 y el 2, este tramo está disminuyendo. En este caso, creciente significa que aumenta, es lo mismo. Decreciente es que disminuye. Y constante, bueno, se mantiene ahí esa palabra. En este caso, entonces, como este tramo de entre el 0 y el 2 está disminuyendo, lo vamos a unir con la opción de decreciente. Lo mismo con los demás. Tenemos que evaluar en el ítem I los valores entre el 4 y el 5, siempre mirando el eje X. El tramo entre 4 y 5 es este tramo. Disminuye. Bien, también disminuye, así que en este caso el 4 y el 5 también lo vamos a unir con decreciente. Y así con cada uno. Tienen que mirar de acuerdo al eje X entre qué valores me está indicando cada ítem y de acuerdo a eso tenemos que unir con creciente. Creciente es cuando la gráfica está aumentando, constante cuando está horizontal o decreciente cuando está disminuyendo.